Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos sobre un método innovador para la evaluación de la rugosidad del pavimento basado en la relación teórica entre la aceleración medida por un teléfono inteligente y el índice de rugosidad internacional. Este estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Chang'an y otras instituciones de China. La publicación original de este estudio fue aceptada el 22 de enero de 2021 y publicada el 9 de febrero del mismo año. Hoy presentaremos este trabajo Camilo Prado, César Cervantes, Juan Ramírez y quien les habla, Claret Robles. Cuando transitamos por una carretera, la calidad de su superficie influye directamente en nuestra experiencia de conducción. Una vía en buen estado proporciona un viaje cómodo y seguro, mientras que una superficie irregular puede generar incomodidad, aumentar el desgaste del vehículo, incluso aumentar el consumo de combustible. Por dichas razones, en este estudio, los investigadores proponen una alternativa más accesible y eficiente, que son aprovechar los sensores integrados en los teléfonos inteligentes como acelerómetros y GPS para estimar la rugosidad del pavimento. Su objetivo es desarrollar un algoritmo teórico que permita calcular el índice de rugosidad internacional a partir de la aceleración registrada por estos dispositivos, facilitando así la evaluación del estado de las carreteras sin necesidad de equipos especializados. Como les decía, el objetivo de este estudio o de esta investigación es establecer un algoritmo teórico para calcular el índice de rugosidad internacional utilizando los datos de aceleración medidos por teléfonos inteligentes. Con esta metodología se espera ofrecer una solución más accesible, confiable y eficiente para la evaluación de la rugosidad del pavimento. El contexto de este artículo básicamente es que los investigadores decidieron explorar una alternativa mucho más accesible utilizando teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, como sabemos, cuentan con sensores muy avanzados, pero ellos solamente necesitaban acelerómetros y GPS para permitir la recopilación de información sobre el movimiento del vehículo y detectar las irregularidades en la vía. El desarrollo del estudio, pues ellos crearon una aplicación en Android Studio 2.0 y la desarrollaron en Java 8. Su propósito era registrar la aceleración del vehículo en movimiento y convertir estos datos en una medida de rugosidad del pavimento. Para esto, pues se estructuró la aplicación en cuatro módulos principales. Primero tenemos la adquisición de datos, que este conecta los sensores del teléfono para capturar la aceleración en los ejes X, Y y Z. El segundo es el procesamiento de datos. Aquí se aplican algoritmos para eliminar o corregir errores en la medición de la rugosidad del pavimento. El tercero es el almacenamiento de datos. Este guarda pues los datos de aceleración y ubicación en archivos estructurados para posteriormente poder acceder a ellos y tener pues la información en nuestras manos. El cuarto es la interacción con el usuario. Este muestra cómo interactúa el usuario con el teléfono, pudiendo así iniciar y detener la recolección de datos con tan solo presionar un botón. Como sabemos, no siempre se va a utilizar el mismo vehículo para la recolección de estos datos, sino que se utilizan diversos vehículos. Para mejorar esto y que los datos fueran más precisos, se incluyeron parámetros físicos del vehículo en el análisis, como masa suspendida y no suspendida, rigidez de la suspensión y los neumáticos, y coeficientes de amortiguación que controlan la disipación de la energía en las oscilaciones generadas durante el tránsito de la vía. Bueno, mi nombre es César Cervantes y ahora hablaremos de la metodología utilizada por estos ingenieros. Estos ingenieros crearon una aplicación que capturará los datos de aceleración
y a los tres ejes de movimiento y los combinara con datos del GPS. Estos datos se almacenan y posteriormente se analizan para calcular el IRI. Para mejorar la precisión, estos ingenieros analizaron las características del vehículo con la prueba de caída de la rueda delantera, que en esta prueba el vehículo se posiciona sobre una plataforma con un desnivel controlado y se mide la respuesta de la suspensión a los distintos impactos. Con estos datos se identifican los coeficientes de rigidez de la suspensión y amortiguación. Luego se aplicó un modelo matemático basado en la dinámica vehicular para relacionar la aceleración medida con el IDI. Se utilizó un modelo de vehículo de un cuarto de automóvil que simplifica el análisis al considerar solo una sección de la suspensión en contacto con la carretera y mediante ecuaciones diferenciales para estimar la deformación vertical del vehículo en función de la rugosidad del pavimento. Por último, se realizaron las pruebas en tres segmentos de pavimento con distancias, con condiciones de rugosidad diferentes, para así comparar los datos obtenidos con smartphone y los obtenidos con acelerómetros profesionales, los cuales nos verificaría y nos compararía los resultados que serían en este artículo, que son encontrados con una alta correlación entre ambas mediciones, validando la precisión del método. Ahora, siguiendo con los resultados obtenidos, tenemos que este mismo está dado por tres puntos fundamentales. Entre estos podemos encontrar lo que es la validación de la precisión de la recolección de los datos con respecto a la aplicación de los smartphones. Pues cabe recalcar que uno de los objetivos principales fue como tal hacer la comparación entre la aplicación de los smartphones, los datos que tenían y los acelerómetros, a su vez también pues los datos que tenían estos, y hacer como que un versus, una comparación, una diferencia entre uno y otro. Al final esto nos dio como resultado un parámetro, el cual es la aceleración RMS, y nos dice que en el mejor de los casos la diferencia fue de 10.30%, en el peor de los casos fue de 8.37%. ¿Qué nos dice esto? Que al final, pues la aplicación desarrollada en este método es lo bastante precisa como para capturar esos datos de aceleración como tal, bastante preciso. Con respecto al segundo punto, pues nos dice que es una comparación de los valores del IRI calculados con smartphones versus una comparación con respecto a los vehículos de inspección digital, o bien llamado DSV. Entonces al final esto nos dio como resultado una diferencia relativa máxima entre uno y otro, de que en el mejor de los casos fue de 10.62 y en un mínimo fue de 0.22. Esto al final lo que nos da, y hago una referencia, que en la mayoría de los casos el error estuvo por debajo del 5.6%. ¿Qué nos dice esto? Que el método basado en smartphones pues tiene un alto nivel de precisión. Al final esto nos da como resultado que puede ser utilizado como una alternativa bastante viable y factible en la práctica para la medición del IRI. Todo esto en diferentes pues pavimentos, dependiendo como tal de la aplicación. Y ahora, siguiendo con el último punto, nos dice que es el impacto de los resultados aplicados ya del método. Entonces esto nos da diferentes puntos pues bastante beneficiosos, los cuales son los siguientes: bajo costo, son accesibles, precisas y una precisión de la medición. Todo esto con respecto a la aplicación del método. ¿Qué nos representa esto a gran escala? Y específicamente pues que nos da como tal una alternativa viable para el mantenimiento y el monitoreo de todas las carreteras, pavimentos, sin la necesidad de equipos especializados, como lo mencionaba ahorita, acelerómetros profesionales, que ya son bastante costosos, y de una aplicación más exhaustiva como tal. Los resultados obtenidos en este estudio confirman que los teléfonos inteligentes pueden ser una alternativa práctica y económica para medir la rugosidad del pavimento. Se desarrolló con éxito una aplicación que recopila datos de aceleración y GPS en tiempo real, procesando la información mediante un modelo teórico. Se logró una precisión aceptable en las mediciones,
El error de los datos obtenidos con los teléfonos inteligentes fue del 8.37%, lo que indica una buena correlación con los métodos tradicionales. Además, se verificó que el tipo de teléfono utilizado no afecta significativamente la efectividad del cálculo del índice de rugosidad internacional, lo que hace que esta metodología sea versátil y aplicable en diferentes contextos. En conclusión, este método representa una alternativa viable y conveniente para la evaluación de calidad de pavimento, simplificando su monitoreo y reduciendo los costos operativos. Muchas gracias.